Bueno, ante todo, buenas tardes y bueno, una vez más agradecer a la Sociedad Panamericana de Trauma por darnos la oportunidad de en este momento presentar nosotros un caso y que hagamos una reunión en español. La temática de la reunión va a ser la discusión y la presentación de un caso clínico. Los slides están en inglés, la presentación va a ser en español, pero ante cualquiera, yo creo que hay suficientes personas que nos pueden ayudar. Está el doctor Felipe, está el doctor Aurelio y Gabriel Ruiz, que se habían ofrecido para cualquier tema de traducción. Entonces, bienvenidos todos. Quiero presentarles al doctor Juan Pablo Ramos, que forma parte del equipo de trauma y urgencia del Hospital Sotero del Río, equipo que ya desde hace más de 3 años hemos venido trabajando en consolidar pues, la unidad, ¿no? En conjunto con todos los servicios satélites, anestesiología, imágenes, etcétera, a las cuales también le damos la bienvenida. Entonces, hoy toca la discusión de un caso clínico de un trauma cervical. Sin más preámbulos, voy a dar una primera visión de Juan Pablo para que saludos a Juan Pablo y arrancamos con la presentación. Buenos días. Bien. Bueno, vamos a presentar este caso que fue atendido durante este año en nuestra unidad, el Hospital Sotero del Río, sobre un trauma penetrante cervical en un paciente que estaba inestable. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Chile, en la capital, en Santiago de Chile. Nuestro hospital queda hacia el sur-oriente de la capital. Un hospital antiguo, pero que es un hospital grande, tiene 900 camas con 42 camas de unidad de paciente crítico. Tenemos 3 angios, tenemos posibilidad de cirugía con 3 quirófanos, 24/7, todas las especialidades, un centro de ECMO, trasplante hepático, cardíaco, etc. Y somos el centro de referencia más o menos para una población de 1.5 millones de habitantes. Ahora, la característica de este hospital y de la zona donde se encuentra ubicado es que estamos inmersos en una zona de alta violencia interpersonal. Y en nuestro registro de trauma tenemos un 26.6% de trauma penetrante dentro de nuestra población, por lo cual generalmente recibimos hartos casos de trauma penetrante, que es lo que le vamos a presentar hoy. Incluso es tan característica la zona donde se encuentra nuestro centro, es que este es un trabajo que está por publicarse, donde medimos nuestros ingresos por trauma penetrante y por trauma cerrado en esta pandemia de COVID. Y como vemos, podemos ir viendo que a medida que van aumentando los casos por COVID, lo que a pesar de eso, aumenta el trauma penetrante que nosotros recibimos en nuestra unidad de emergencia y disminuye el trauma cerrado, y esto a medida que se va instaurando medidas de confinamiento gubernamental. Esto refleja principalmente que nuestra población tiene un alto índice de violencia interpersonal. Después de esta corta introducción de donde nos estamos inmersos, en contexto, vamos al caso clínico. El caso clínico es una paciente femenina de 29 años de edad que ingresa a nuestra unidad de trauma a las 19:21 horas, traída del sistema prehospitalario por ambulancia. La paciente viene en paro cardiorrespiratorio, aproximadamente 8 minutos de maniobra. Viene con una herida por arma de fuego en la zona cervical derecha, en zona 2, justo en esta zona donde podemos ver en la imagen. Dentro de la evaluación primaria, en C no hay sangrado activo, pero tiene esta herida en la zona cervical, zona 2, viene intubada, a la ocultación hay un murmullo pulmonar que está normal, bilateral, viene con masaje cardíaco externo y se le administró 1 litro de ringlactato en el extrahospitalario. Neurológicamente es difícil evaluarla porque está intubado y, como les mostraba, en la zona cervical derecha tiene esta herida por arma de fuego en zona 2. Se le hace un IFAS mientras se le hace la evaluación primaria, el cual es negativo para tórax y abdomen. El proyectil tampoco tiene salida cervical. Entonces, la primera pregunta que les queremos hacer es
dentro de este contexto clínico de un paciente que llega en un paro cardiorrespiratorio traumático por una herida penetrante cervical, ¿qué vamos a hacer con este paciente? ¿Lo vamos a llevar directo a quirófano? Dentro también de las opciones podemos hacer una toracotomía en el box de trauma, un clampeo aórtico y un masaje interno, masaje cardíaco interno. Podemos controlar el sangrado por compresión, más masaje cardíaco externo y activar nuestro protocolo de transfusión masiva. Podemos utilizar REBOA en la zona 1 o, mediante estamos las medidas, traspasar a nuestro paciente a un pabellón híbrido donde podemos hacerle un CT con un protocolo de trauma. Respondan cuál sería su mejor opción dentro de este paciente. Valeria, ¿puedes lanzar la pregunta? Okay, Dr. Adelino, stand by, please. I think we just lost her. Let me see if she sent me the questions. Sorry, folks, technical difficulties. Give me a moment. Let me see. I think our internet just went down. 1 second. See if she sent me the questions. Or the presentation. Dr. Adelino, I'm sorry, go ahead, please. Yes, Gary, you see the questions on the screen. It says next step, and there are 5 options. You see that, right? There was, there were some other things, I believe. Is that correct, Dr. Adelino? There was something else from another set of questions you wanted her to launch? Yes, I'm back. I'm sorry. Okay. Okay, so I can launch the questions. Okay. I think in the meantime, we can just summarize in English a little bit of the case. This is a patient that had a gunshot wound to the neck known to came on arrest, and they're doing the primary survey, resuscitating with crystalloid, and the question is what will be the next step? Gunshot wound zone 2, no other holds, patient on cardiac arrest, on traumatic arrest. Okay, Valeria, creo que puedes cerrar el pool. A ver qué tal. Dr. Adelino, please be advised you have a high level of background noise at your location. Thank you. Entendí. Que no. Ok, tengo los resultados, Valeria, ¿sí? Y el 45% hace el control del sangrado, masaje externo y que sería la opción C, ¿ok? Y protocolo de transfusión masiva. Un 32% le hace una toracotomía en sala de emergencia. Control aórtico y un masaje interno, que sería la segunda opción más votada. ¿Alguien quiere decir algún comentario al respecto? Si no hay más, si me permiten, podría yo hacer un comentario. Gabriel Ruiz desde Miami. Sí, muy interesante el caso y la proposición. Es una cosa que vemos no tan frecuentemente y definitivamente es un desafío. ¿Qué es lo que hay que hacer? La razón por la cual yo elegí la opción C es porque hacer una toracotomía y colocar un clamp aórtico realmente no sirve el propósito de disminuir la hemorragia como lo hacemos cuando hay un trauma penetrante en el abdomen o en el tórax. Lo que vamos a hacer es aumentar el flujo de sangre hacia la área donde está la herida, que es el cuello, y no vamos realmente a optimizar el paciente durante la resucitación. Por eso pienso que hacer una toracotomía de emergencia no es lo ideal. No sé si alguno de los colegas tiene alguna idea. Y esto también aplicaría para el REBOA. No sería lo ideal porque no vamos a lograr parar el sangrado, que es el objetivo primario de esta situación. Yo quisiera ahondar un poco y me parece excelente, Gabriel, tu comentario, pero recientemente el doctor Ordóñez de Cali pues, publicó
Tú sabes, un estudio muy famoso donde habla precisamente de estos casos del sangramiento supradiafragmático, el REBOA. Entonces, me llama la atención porque yo también soy partidario y yo pienso que este paciente pudiera sangrar un poco más, pero estoy de acuerdo contigo. Si alguien tiene otro comentario, si no, seguimos el caso. Yo simplemente quisiera decir, dice Rodríguez, que el paciente está en paro cardíaco, ¿no? Y si su corazón está latiendo con el masaje externo. Así que a mí me parece que, yo sé que hoy en día la mayor parte de cirujanos, sobre todo en Estados Unidos, muchos terminan el fellowship y han hecho muy pocos toracotomías abiertas para emergencia, ¿no? Por eso es que el REBOA está entrando por los palos, ¿no? Pero yo creo que la toracotomía de emergencia se puede hacer muy rápida. Yo no sé si controlar el sangrado. ¿Cómo vas a controlar el sangrado? ¿Le vas a poner el dedo ahí o poner compresión? Se puede hacer eso, una compresión externa, y al mismo tiempo se puede abrir el tórax y clampar la aorta. Eso no toma más de 5 minutos o 4 minutos, ¿no? Más rápido que el REBOA. Ok, entonces seguimos, Juan Pablo. Perfecto. ¿Qué se hizo en este paciente? Se buscó un acceso de alto flujo en la vena femoral izquierda por ultrasonido, se colocó un catéter de alto flujo, se activó el protocolo de transfusión masiva, donde en nuestro centro tenemos una disponibilidad inmediata de 2 unidades de glóbulos rojos, y después siguen llegando los coolers con más unidades, pero en inmediato 2 unidades. Se le dio 3 ciclos de reanimación cardiopulmonar externa, no se le hizo una toracotomía, y se intentó realizar detener el sangrado en forma transitoria con un Foley hemostato. Con esto logramos un pulso carotídeo palpable con una presión sistólica de 70-50, una frecuencia cardíaca de 110 y este control temporal del sangrado mediante un balón de Foley. Esta es la paciente, así llegó, como ven, está el balón de Foley en la zona 2, en la herida por arma de fuego, está entubado y la línea media no está desplazada, si bien tiene un hematoma hacia la derecha, la línea media clínicamente no se ve desplazada. La próxima pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esta paciente que ya logramos sacarla del paro? Aproximadamente 8 minutos con más 3 ciclos en el intrahospitalario. ¿Qué vamos a hacer? La vamos ahora sí llevar a un escáner con un protocolo trauma, que es un protocolo muy rápido para hacerle a este paciente y ver qué otras lesiones puede tener, o la vamos a llevar directo a quirófano. Ok, vale. Tenemos los resultados. El 71% va directo a sala de operaciones y el 29%, es decir, el 30% aproximadamente, va a tomografía. ¿Quiénes de los que están, defiende el hecho de llevar a ese paciente a una tomografía en ese momento? Un comentario. Quiero recalcar que este paciente, no has hablado muy rápido, dijiste que ya no está en paro cardíaco. Es muy importante eso, ¿ok? Porque el problema aquí, la resucitación en trauma es resucitación y al mismo tiempo acción. O sea que pusieron el dedo, en este caso pusieron un Foley para controlar el sangrado, y supongo que al mismo tiempo abrían el tórax. Eso es lo que normalmente haría cualquier cirujano de trauma, ¿no? No es que primero controlan y después abren el tórax, no, se hace al mismo tiempo, simultáneo. Y segundo, el paso de OR versus tomografía angiograma. Si el paciente está en ese momento con una presión aceptable y se puede hacer rápidamente en 2-3 minutos un CT angio, le podía dar mucha información si la carótida está comprometida o es otro vaso, es la yugular, que no es la yugular, o algo más está pasando o dónde está la bala. Ese yo pienso que es una opción. Y hay un detalle interesante que el doctor Jaime Díaz había puesto en el chat, que el paciente llevaba 8 minutos de paro con compresión externa y sin respuesta, y que él era de los que le abre el tórax al paciente y lo clampea. También completamente válida, pero
Vamos a ver qué pasó con este paciente entonces. Perfecto. ¿Qué lesiones esperamos encontrar en este paciente? O sea, cervical, por la zona 2, ¿qué lesiones podríamos encontrar? Y eso es un poco la pregunta que nos vamos haciendo mientras nosotros tomamos la decisión de llevarlo directamente a quirófano. Le hicimos una cervicotomía anterolateral derecha, ya tenía lesión de la vena yugular interna. Encontramos como muestra la imagen de esta paciente, el Foley que estaba in situ, pero no encontramos una lesión carotidia. Si ustedes se fijan en este video, vemos que ahí está la carótida común, la carótida externa y la carótida interna sin ninguna lesión, y la Foley se encuentra por detrás de esta línea de la vaina carotidia, tapando el sangrado. Entonces, el cirujano que estaba operando a este paciente remueve el Foley lentamente, y esto es lo que se encuentra al remover el Foley. Un sangrado que viene por detrás de la vaina carotidia, ¿ya? Y que claramente es un sangrado arterial. Entonces tenemos la vaina y esto viene por detrás de los vasos carotidios. Si hacemos un recuento anatómico de en dónde estamos, en la zona 2 cervical, ¿ya? En donde tenemos varias posibilidades de tener una lesión. Puede tener una lesión en la carótida común que ya la descartamos, pero quizás habría que evaluarla mejor. Ahí también está la arteria tiroidea inferior, la arteria vertebral o la arteria cervical profunda. E incluso la subclavia también pasa muy cerca de esa zona, quizá un poquitito más abajo, pero esas son las arterias que tenemos que pensar en la lesión. ¿Qué lesiones usted puede encontrar dentro de estas arterias en esa zona y en esa ubicación posterior a la vaina carotidia? No se olvide de la traducción, no se olvide la traducción para las personas que no hablan español. Uy, 72% arteria vertebral, 13% carótida externa, 9% arteria cervical profunda y 6% arteria subclavia. Muy bien, bueno, me parece bien coherente pensar en esto. No sé, el doctor Kasim. Doctor, do you have a question? No, I don't have yes, I do have questions, but I would like to make some comments on this case from the beginning. So Okay. I think it'll be kind of interesting for you to get a different view from me and my other colleagues and from Dr. Collet, who is a master surgeon. So let's look at this case from the beginning. The patient comes in with cardiac arrest, and she has a bullet wound and it is not bleeding. So the first thing you need to find out is from the people who brought the patient, was there enormous amount of blood on the floor when they picked this patient up? Because that will give you a clue where the blood loss has been, whether it is internal within the patient's body or whether it is external, all spilled on the floor. Remember the mnemonic, blood in 3 cavity, if there is nothing there, then it must be on the floor. So having determined the patient has lost blood and hence she is in hemorrhagic shock with cardiac arrest, so you have to determine that is mainly due to the tank being empty. So I'm so glad that you decided not to do a ED thoracotomy, because ED thoracotomy is
only indicated in patient who has cardiac injuries and hence a tamponade, and you're doing an ED thoracotomy to relieve the tamponade, and you may want to consider also cross-clamping the aorta if there is indicated at that time. So you did the right thing in taking the patient to the OR for a cervical exploration. But let me tell you, this sort of things are very common in South Africa. They see this almost every night. Some stab wound or gunshot wound to the neck, and all they do is they put a Foley catheter in and watch the patient in ICU, and a couple of days later or the next day they may do an angiogram. Most of the time they don't, and allow the whatever is bleeding to clot up, and they pull the catheter out 48 to 72 hours later, and they watch the patient. If the patient doing well, and the patient is sent home. This is what they do in South Africa, and that's what I have observed. So in relation to this particular patient, to have lost a substantial amount of blood, and you have not found where the blood, all the blood has gone, so you need to be suspicious. It may have gone into the thoracic cavity, and hence a chest X-ray before that would have been very helpful. And those are my comments. And I would like to hear from Dr. Untrack and Dr. Collet as well. Thank you, doctor. Steve? Okay, go ahead. Please, I want to speak of something that Dr. Kassim has talked. I agree with all the comments that Dr. Kassim. I don't know where the blood is coming, go, because maybe on the side, on the scene, maybe on the chest. So it's very important to decide what this incision that I can go and where I can go to try to control the hemorrhage in this patient. In these situations, I can use a very simple exam, X-ray. X-ray in the emergency room you can make and try to find the bullet, because you have one entrance wound. So you can see where is the project. The project can be near the spine, in the cervical spine, maybe in the chest, maybe where is the bullet. So it's very important to decide where to go and what to do. So I think these patients need, you can resuscitation, you can put the Foley catheter is a very nice idea to put, usually very useful, and stop blending. But where is the blending? So because the patient's cardiac arrest on arrival, so I need to know where is the bullet and to try to decide. And it's very easy when you see the bullet, since the bullet is near the spine, in this position, the middle of the zone 2, you can think about the vertebral artery in this situation and can start treating. So today we have many image exams. You lose you lose the more simple exam like an X-ray in the emergency room. Maybe I think in this situation may be very helpful. Pienso que sería un buen momento para traducir al menos lo más importante de los dos comentarios anteriores para que toda la audiencia se entere de los comentarios, porque pienso que son bien interesantes. El doctor Kassim está de acuerdo con el manejo de no realizar una toracotomía de emergencia. Él dice que no está indicada en esta situación. También trae un punto importante, y es el hecho de saber dónde está el sangrado, igual que el segundo comentario que hicieron, dónde está el sangrado, si bien el sangrado fue externo o el sangrado está acumulándose en alguna otra cavidad, y recomienda realizar una radiografía de tórax para poder asegurarse de que el sangrado no está, por ejemplo, en la cavidad torácica. No sé si quieras resaltar alguna otra parte de los comentarios. Pienso que son bastante interesantes, y doctor Kassim hace un paralelo al manejo que se hace en Sudáfrica de las heridas penetrantes, que son los que realmente han llevado el manejo expectante no operatorio y de observación. En aras del tiempo, vamos a proseguir, me parece. Pablo, excuse me, perdóname, yo estoy un poco confundido. El paciente estuvo en paro cardíaco por 8 minutos, llega, no sé cuántos minutos, llega en paro cardíaco, tengo entendido,
con un sangrado en el cuello, le ponen el balón, mejora, ya no sangra, pues desde el cuello por lo menos. ¿Y qué pasó con el paro cardíaco? O sea, por milagro de Dios, paro cardíaco pasó a ser normal. Eso, yo pensé que le habían hecho una toracotomía de resucitación, aparentemente no, pero no está explicado. ¿Qué pasó, doctor Pablo? No, el paciente se le realizó masaje cardíaco externo, no se hizo una toracotomía de resucitación, se puso un catéter de alto flujo, se pasaron 2 unidades de glóbulos rojos y con eso tuvo 3 ciclos solamente de paro intrahospitalario y salió, no a ritmo sinusal, pero sí salió al menos con pulso carotídeo y hipotenso y taquicardia. Gracias. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué lesión tenía nuestro paciente? Tenía una lesión de arteria vertebral en la zona 2, haciendo un recuerdo anatómico. Tenemos la zona 1, que es la primera porción de la arteria vertebral, una vez que sale de la subclavia, va ascendiendo, ingresa muy cercano al canal anular y a los cuerpos vertebrales, y posterior la zona alta de esta arteria vertebral, la zona 3 y 4. Nuestro paciente tenía una lesión en la zona 2. Entonces, la pregunta que cae acá es, teniendo más o menos la zona 2 de nuestra arteria vertebral lesionada, ¿cómo va a ser mi abordaje quirúrgico a esa zona? ¿La voy a abordar por la misma cervicotomía derecha? ¿O voy a extender esta cervicotomía a una esternotomía media? ¿O esta misma cervicotomía la voy a extender a una incisión supraclavicular, en el mismo lado? Muy bien, vamos a ver los porcentajes entonces del abordaje, del approach de este paciente. Vale, cuando puedas. Muy bien, el 72% hace cervicotomía más extensión supraclavicular. El 19% cervicotomía más esternotomía media y solo el 9% se queda con la cervicotomía sola. ¿Ok? ¿Algún comentario? Veo que entre las personas que están acá, Fernando Machado y Guillermo Barilaro de Argentina, hablan acerca de la colocación del Foley, etcétera, pero ¿qué les parece el abordaje? ¿Algún comentario al respecto? Buenas tardes a todos. Muy interesante el caso, realmente los felicito porque trae un tema bien importante. Una paciente e inusual porque la paciente llega en paro, se reanima, sale del paro y tenemos oportunidad de seguir discutiendo en esta situación. Yo lo que había sugerido por el chat y dadas las dificultades técnicas reales que hay a veces para el abordaje de la arteria vertebral en estas zonas, complejo técnicamente, si no era factible de recolocar la sonda Foley para detener el sangrado y llevarlo al angiógrafo para intentar el manejo endovascular. Fue la sugerencia que yo he hecho por el chat. Si no, yo me inclinaba, si no es esto posible y el abordaje tiene que ser exclusivamente quirúrgico, por la opción C, extender a través de una incisión supraclavicular para ir a buscar a la vertebral en su origen en la arteria subclavia. Muy bien, gracias, Fernando. Yo quisiera escuchar el comentario y ayúdame por favor del doctor Collet, el doctor Cassin y el doctor Utach. Si es que ellos tienen angiografía, hacen lo que ustedes están diciendo, porque en Latinoamérica no todos los hospitales cuentan con angiografía y menos aún en la madrugada. Ustedes cuentan con angiografía y la opción hubiese sido en ese paciente no abrirlo más, sino llevarlo a un procedimiento endovascular. No sé, Gabriel o Esteban, que nos ayuden, que Esteban está por allí. Esa era la próxima pregunta. Sí, estoy aquí, Pablo. Sí. Okay. Here in São Paulo, can you listen to me? You can have in Hospital das Clínicas, I have endovascular all the time. If the vascular service have the instruments to make it during the surgery, they assess
endovascular. But usually the cervical access is not done by the vascular team. It's usually by endovascular, for the radiologist can come and make these procedures. In this situation, when we make incision, when a vertebral injury is in the size, you have some anatomical difference on the left and the right sides. The vertebral artery is very high in the left side. It can come in the neck, and by the cervicotomy only, you can find the surrounds of vertebral artery. It's very easy. You can go on the bifurcation of the sternocleidomuscle, can find the troncobrachiocephalic trunk, and then you can see the subclavian artery, and very near this position you can see the surrounds of vertebral artery. The great problem is because the return by the reflux of the vertebral artery in this position, because the polliculum de Willis may be alimented for the up and can come to down. I have 3 or 4 cases that I control the hemorrhage, tie the vertebral artery in the surrounds and tamponate the orifice or the wound with surgical cell or other embolism in the hole on there is the artery, and control the hemorrhage in this situation. If it's not possible, you can only control and put a stent, because it's very difficult to approach the vertebral artery in this position because the bones are around the artery. So it's very difficult. So the position in my stent that I have problem, I try to tie the surrounds the vertebral artery, and then compress and put some embolic products like surgical cell in the hole in the vertebral arch, where is the hole in the artery, and compress. Usually stop the bleeding. ¿Algún otro comentario? A ver, Pablo, creo que el comentario de Francisco es muy importante. Entonces me gustaría traducirlo, si está bien. Sí, adelante. Sí, entonces el doctor Francisco Collet de Sao Paulo lo que estaba indicando es que hay diferencia anatómica de la izquierda a la derecha. Por el lado izquierdo él puede abordarlo directamente por una cervicotomía, ¿ya? Y el principio es ligar la arteria en su origen. No hay que olvidarse que el circo de Willis puede estar completo, en cuyo caso puede tener reflujo por la lesión arterial. Y como es de difícil acceso a la parte distal o cerca del base del cráneo, las opciones que quedan es agarrar y usar material hemostático, como decir Surgicel, ya para empaquetar la herida, ya, o directamente el orificio para ese reflujo que vaya a tener de ese lado. Pero él cuenta también con hemodinamia en su institución, entonces podría el radiólogo intervencionista acceder también de vía endovascular. Yo tengo un comentario, si me permiten. La arteria vertebral es rama de la subclavia, en el lado derecho y en el lado izquierdo. En Brasil o en Sudáfrica es lo mismo. Y entonces el problema está que teóricamente todas las ramas o las lesiones en la subclavia, de la subclavia en zona 1, y zona 1 es donde está la vertebral, the approach a través de estenotomía media para control proximal de la innominada en el lado derecho y luego una supraclavicular, una extensión supraclavicular. Eso para la región 1 de la subclavia donde está la vertebral. Abordar la vertebral por una incisión supraclavicular hecho una de mis 40 años de vida no es fácil. No es fácil. He preguntado yo a otros cirujanos de trauma americanos, he preguntado a neurocirujanos si le han entrado a la vertebral. La mayor parte han tenido la suerte de tener endovascular que embolizan la vertebral, ¿no? Y soluciona el problema. Pero alguien que me dice que ha entrado la vertebral, el doctor Collet tiene 3 casos, ¿no? Los brasileños son más delgados por naturaleza, es más fácil entrarle, ¿no? Que en Estados Unidos la gente es un poquito más obesa y entonces es más difícil la anatomía. Pero yo pienso que no es fácil entrar a la vertebral. Fíjense que si hubiesen hecho el estudio
de CAT scan angiogram de cuando una vez que el paciente se estabilizó, le hubiesen encontrado que es la vertebral y le hubiesen embolizado. Y no estuviéramos presentando este caso hoy día, pero es otro costal. Vamos a proseguir con el caso entonces. Bueno, la siguiente pregunta era más o menos lo que estamos viendo ahora, que cuál es su opción de reparación. Ya vimos un poco la opción de abordaje quirúrgico, pero ¿cómo vamos a manejar esta lesión de arteria vertebral? La opción A es la ligadura en la zona 2, la opción B es reparar esta misma lesión en la zona 2, ocupar cera de hueso o algún hemostático como Sulticel, como decía el doctor Colet, en la zona 2 como fenómeno de taponamiento. Ligar abajo en zona 1 o dejar la Foley e intentar un manejo endovascular como cirugía de control de daño anexado al manejo endovascular. Ok, vale, si me dan las opciones. Bien, dejar el Foley, packing y manejo endovascular fue la respuesta más votada con casi el 50%, 45%, seguido de ligadura en zona 1, 24%, reparación en zona 2, 12% y 8% ligadura en zona 2. Reparar esta lesión en zona 2 es bien complicado. Me llama poderosamente la atención quien haya tomado esta opción, porque se requeriría un alto índice de experiencia para poderlo hacer. ¿Algún comentario al respecto? ¿Any comment? Yo he dicho que yo he preguntado a varios neurocirujanos que serían cirujanos vasculares en Estados Unidos si alguien ha reparado la vertebral en el canal vertebral. A propósito, la vertebral sale de la subclavia y entra a nivel de las apófisis transversa de la sexta vértebra cervical. Parece que el divino hacedor se olvidó porque normalmente el hueco de la vertebral en la séptima está vacío, entra a través de la sexta, ¿ok? Y el espacio es muy pequeñito y decir que usted puede reparar, nadie me ha dicho que ha podido reparar. Lo que hacen es lo que ha dicho todo, lo coagulan, lo embolizan, le ponen cera o le ponen Sergicel, lo que sea, y realmente para el sangrado. Pero yo creo que nadie va a reparar. Una cosa es reparar y otra cosa es ligar, no reparar. Yo creo que yo también tengo que hacer eco al comentario del doctor. Yo tuve un caso de estos y yo creo que nadie puede decir que tiene una serie de casos de heridas de este estilo. Lo que sí me di cuenta durante el caso que tenía es que abordar esto quirúrgicamente en el cuello es imposible. Me imagino que habrá alguien que lo habrá hecho, pero no creo que haya nadie que pueda decir que tiene una serie de cómo reparar esto. En mi caso, lo que hicimos fue taponar con cera, empaquetar y llamar a radiología intervencional y ellos terminaron de embolizar. Pero siquiera tratando de mirar cómo es la herida, es imposible ver, está muy abajo, está entre el hueso, no hay forma de agarrar absolutamente nada y lo que empieza uno es a perder sangre tratando de buscar. Esa es mi opinión. Ok, para los anglohablantes, ¿alguna experiencia en la reparación? Any experience in the reparation in zona 2? Translation, Dr. Dr. Kassim, you're muted, Dr. Kassim. Were you trying to, there you go, good. Yes. Sir, are you asking how to manage the injury to the vertebral artery in zone 2? Yes, doctor. Okay. All right. Well, this is what I have done. I have done a couple of these cases in my career. Having determined that
the patient is bleeding, and then you put a Foley catheter in, and sometimes you may need 2 Foley catheters. Don't be shy, and take the patient for angiogram, and they will determine whether the vertebral artery is where the bleeding is coming from, and if it is so, the interventional radiologist will deploy a coil and get the antegrade flow stopped. But as you know, there is a retrograde flow through the basilar system to the vertebral artery, and sometimes, you know, it will continue to bleed. So after you've done that, you observe the patient with the Foley catheter in place and see what is happening to the patient. If he's bleeding, then you have to leave the Foley catheter in. And what I did was I usually left the Foley catheter in for 72 hours, and by then it clots. And then repeat the angiogram if needed. Most of the time it is not needed. Pull the catheter out and close the patient, and you're done. And that's what I have done in 2 cases. Okay. Dr. Ruiz, can you help with the translation, please? Claro que sí, encantado. Doctor Gassim tiene un punto que yo pienso que es bastante importante. Él no piensa que se puede hacer un abordaje quirúrgico directo en el cuello. Él piensa que el control se debe hacer a través de empaquetamiento, taponar el sangrado, utilizar los catéteres Foley y utilizar los servicios de radiología intervencional. Pero él hace un punto importante que yo pienso que es bueno mencionarlo. El sangrado distal puede ser significativo. Así que simplemente controlar la salida de la arteria vertebral no es suficiente. La comunicación es una comunicación de alta presión, es una comunicación arterial, y el sangrado distal es significativo. Y lo que doctor Gassim sugiere es que una vez que hacen el control proximal con empaquetamiento y con radiología intervencional, él mantiene el catéter Foley en su lugar y deja que el paciente se recupere. Me imagino que en la unidad de cuidado intensivo, coagule, exploran el paciente y revisan, me imagino que por medio de geografía nuevamente, si el paciente tiene sangrado distal, y si no tiene sangrado distal, retiran el taponamiento. Yo pienso que ese comentario es bastante adecuado, porque aunque uno pueda lograr un control proximal, yo pienso que el control distal puede llegar a ser bien significativo. Excelente, Gabriel. Vamos a proseguir entonces con el caso. ¿Qué hicimos con nuestro paciente? Nosotros utilizamos cera de hueso en la lesión de la zona 2, como vemos acá. Esa es la cera para lograr un control distal de la arteria vertebral lesionada, con lo cual nos funcionó bastante bien. Pero también realizamos un control proximal haciendo una extensión supraclavicular y ubicando el origen de la arteria vertebral en la zona 1, donde se realizó una ligadura. ¿Ya? Entonces, nuestro control vascular de la lesión fue la cera de hueso arriba y la ligadura en la zona 1 de la arteria vertebral, como lo muestra la imagen. Dentro de la sala de cirugía, vemos que el paciente fue una cirugía larga, donde el paciente ingresó hipotenso, y dentro de esta exploración cervical y los controles vasculares, se logró la hemodinamia, buena hemodinamia, pero estaba con droga vasoactiva. Se continuó el protocolo de transfusión masiva intrapabellón. Estos son los exámenes intrapabellón, el point of care, cuando ingresa y más o menos cuando sale el paciente. pH de 7.2, el hematocrito de 11 a la salida. Y en resumen, lo que se hizo dentro de la cirugía fue la cervicotomía anterolateral derecha, más la extensión supraclavicular. La vena yugular interna derecha se ligó. Se hizo una ligadura de la arteria vertebral en la zona 1 y se ocupó cera de hueso en la zona 2. Se evidenció también que habían fracturas cervicales C4 y C5, hacia allá seguía el proyectil. Durante intrapabellón se puso un drenaje pleural izquierdo y el tiempo quirúrgico fue 2 horas 30 minutos y la transfusión fue de 8 unidades de glóbulos rojos, 4 de plasma fresco, 6 de clínico y 4 plaquetas. Esta es la incisión de la paciente. También se dejó un drenaje en la zona por lo cual se abordó.
En la unidad de paciente crítico, el paciente requiere vasopresores, fue ventilado en forma protectora. Estos son el control de signos vitales, que si bien estaban con vasopresores, se logra una tendencia a la estabilización hemodinámica, ayudado por la vasoactiva, y se realiza este angio-CT de control, ya en la unidad de paciente crítico, donde vemos que la arteria vertebral derecha está ausente, ¿ya? Y además vemos asociado a la trayectoria del proyectil una trauma raquimedular bien alto, C4, C5, y además teníamos edema cerebral difuso en el escáner, donde el reporte de este mismo escáner muestra signos de injuria hipóxico-isquémica con compromiso profundo, las fracturas vertebrales C4, C5 y C6 con HCA interpeduncular, y esta lesión de arteria vertebral derecha sin signos de desangrado activo. ¿Cómo evolucionó la paciente? La paciente evolucionó a una muerte encefálica que fue declarada por neurología, y posteriormente, en los días operatorios, falleció de esta misma causa. ¿Algunas conclusiones? Bueno, antes de algún comentario hasta este momento con el desenlace de la paciente, ¿tienen algún comentario? Do you need a translation, Pablo? ¿Necesitas traducción para la gente que no habla inglés para las conclusiones que hicieron a la paciente? ¿Podría haber una traducción? Sí, adelante. Doctor Ruiz, ¿usted nos podría traducir? Doctor Otol. Sí, claro que sí. Para hacerlo breve, ellos lograron el control, un control distal. En inglés. En inglés, doctor. Ok. Ya, yo sé que te has olvidado, pero Se me cruza la... No estoy acostumbrado a escuchar tanto español, entonces se me pega. Basically, to make it brief, they controlled the proximal takeoff of the vertebral artery in the neck. They were able to pack the distal side. The patient survived the surgery, although with pressors, and I was looking at the numbers, not a lot of transfusions, so that's an impressive, really impressive effort. Unfortunately, the patient went up to develop ischemic brain injury. They did a CT scan that showed a lot of brain edema. It showed that the vertebral artery was successfully ligated. There was no flow, but the patient also had a significant, very high cervical spinal cord injury. The patient ended up having severe hypoxic brain injury and was declared brain dead a day or so later. And that was the summary of the case. I have a question, Paulo. I have a question. So why this patient ended with brain damage or hypoxic, perdón, terminó con daño cerebral isquémico anóxico, porque tuvo 8 minutos, según dijiste, de paro cardíaco en el field, ¿no? en el campo. Y luego, no sé, no sé cuántos minutos le tuvieron la famosa que en trauma, yo nunca permitimos un paciente que llega en paro cardíaco, no le seguimos haciendo, le hacemos masaje externo solamente hasta que está listo el que va a abrir el tórax, pero parece que en un momento, ¿cuánto tiempo estuvieron haciéndole masaje cardíaco antes de que comenzó a latir el corazón nuevamente? Que me extraña esa figura. 6 minutos, fueron 3 ciclos. O sea, 6 minutos más 8 minutos, 14 minutos que el paciente no estuvo bien oxigenado posiblemente. Claro, doctor, 8 minutos que sepamos, porque eso fue el reporte prehospitalario. Al final del día uno nunca sabe exactamente cuánto tiempo prehospitalario es el paro, ¿no? Entonces, eso es una consideración muy importante porque pudo haber estado 10, 15 minutos hasta que lo encontraron en paro cardíaco. Bueno. Total. Y lo otro es que una vez que el paciente recupera el ritmo, hay una reperfusión significativa en el cerebro y no alcancé a ver si había comunicación por el círculo de Willis. Y yo me imagino que todos esos factores aumentan el edema cerebral y eso empeora el pronóstico neurológico del paciente.
Yo pienso que es una conclusión tanto del tiempo en paro como de lo que le pasó al paciente y la conclusión que uno pues espera ver en un paciente que ha tenido este tipo de lesión. Ahora, cuando el paciente llegó tenía un base de déficit de -8. Eso significa que el paciente estaba en shock. Que quizá tenía presión arterial, pero seguía en shock. ¿Era hipovolémico o una combinación de todo? Yo sé que ese paciente aparentemente tenía latido cardíaco, pero estaba muy mal. Bueno, a modo de conclusión, nosotros referimos pensar siempre en estas lesiones de arteria vertebral cuando hacemos una exploración quirúrgica en este setting de paciente inestable donde quizás no tenemos el recurso de una tomografía en un paciente post-paro inmediato, que recordemos que, como dice el doctor Rodríguez, tiene presión, tiene frecuencia cardíaca, pero ese paciente está muy grave en ese momento. Y cuando este sangrado es posterior a la vaginocardía, siempre pensar en sangrado de la arteria vertebral. Estas son algunas cosas que están, opciones que están en la literatura, dependiendo si mi paciente está estable o inestable, como opciones terapéuticas a nuestras lesiones de arteria vertebral, dependiendo de la zona. No sé qué opinan sobre estas opciones terapéuticas. Sí, ¿algún comentario sobre estas opciones? ¿Hacen algo distinto de lo que está publicado? A las 3 de la mañana, ligarlo. Sí. Dr. Ruiz, por ahí, can you help us translate the conclusion, maybe? Before you do that, can I ask a question? Sure, Dr. Kasim. So, looking at this case, I believe it took 8 minutes to transport the patient from the time of injury to the hospital. Am I correct? No, sir, there was a We don't know patient. if the patient was in cardiac arrest for 20 minutes before. We don't know that. Oh, okay. That's Reported- what I was wondering. Right, reported So- cardiac arrest was 8 minutes, but we don't know what time patient was actually in arrest, as Dr. Rodriguez just mentioned. So it is more likely more than 8 minutes. Am I correct? Yes, sir. And by the time you got the pulse and the blood pressure back in an acceptable manner, how long did that take? ¿Cuánto In the tiempo llevó a que hospital. vuelva la presión y el pulso de forma adecuada después del paro, Pablo? 6 minutos. Sí. Yeah, Sí, it took 6 10 minutes. 6 minutos después el paciente recuperó. 6 30 minutes minutes. after coming in arrest, patient had a pulse and pressure. 6 minutes, okay. So it looks like, you did everything. I take it you didn't have interventional radiologists in your hospital. You decided to go to the OR and take care of the patient. I was just wondering, your surgery is beautiful. I like the way you did the surgery. If you would have done the Foley catheter and left the patient alone and allowed the patient to be resuscitated, and you got the patient normotensive and not tachycardic, pulse rate is acceptable, and you didn't do anything more. I wondered what type of outcome you think would have had. Sí, la pregunta que hace es que, primero quiere hacer el comentario que la cirugía fue hermosa, pero la pregunta que tiene, si hubiera puesto la sonda vesical o sonda de Foley para taponear al paciente y llega a tener una presión adecuada y hemodinamia apropiada, y simplemente dejarlo al paciente de esa forma, piensa que el resultado hubiera sido distinto, más que, evidentemente la paciente falleció, pero creo que la pregunta va hacia si esa sería una consideración válida en este paciente. Sí, podría ser. Bueno, sí, yo creo que sí pudiera haber sido, al igual que de la misma manera llevar a esa paciente a algún procedimiento angiográfico una vez obtenido una recuperación de su hemodinamia.
sin duda alguna. Pero bueno, dada la situación y la limitación de recursos, se decidió llevar a la paciente a cirugía y se hizo lo que tenía que hacer. Nunca lo sabremos, probablemente sí, dada la experiencia del doctor, que a lo mejor las cosas hubiesen sido distintas, pero a ciencia cierta se hizo una gran cirugía en una paciente con un contexto o con un antecedente que no sabíamos bien, porque muy bien lo hemos dicho, ¿no? 8 minutos, pero no sabíamos exactamente dónde estábamos parados. Bueno, en Cali y Medellín, donde tienen tanto penetrante como Sudáfrica, o tenían por lo menos, cuando estaba el cartel por allí, ellos tienen, yo tengo diapositivos que me mandaron de pacientes con lesión de la carótida interna en la entrada al cráneo, que ellos lo controlaron con Folex y lo dejaron, como dice usted, doctor, de Sudáfrica, lo controlaron dejaron una semana el Folex ahí y cuando sacaron estaba coagulado. Y el paciente sobrevivió, tenía un circo de Willis intacto, por el otro lado se reperfusió el paciente. O sea que son medidas heroicas, lógicamente, pero yo creo que va a ser difícil para un cirujano decirle no hagas nada, pon el Fole y eventualmente va a coagular, ¿no? Pero yo sé que usted tiene la experiencia esa de usar los Foles. Como le digo, en Colombia se usó mucho eso en la época que había mucho trauma penetrante en Cali y Medellín. So yes, it is very reasonable to go ahead and do, I don't know if conservative management, but non-operative management. These patients placing a Foley catheter to control or stem the bleeding. But Dr. Ottolino made the point that he would have liked to do, if he did that, do angiography afterwards. But because of the resources availability at the time and the patient's hemodynamic status, the decision was to take the patient to the operating room. Dr. Rodriguez, Aurelio Rodriguez makes a comment that Medellin and Cali, because the drug cartels had a very high incidence of penetrating neck injuries similar to South Africa, and that even for distal lesions, they'd go ahead and just occlude via a Foley catheter and even leave them up to a week. And just as you mentioned, the artery would go ahead and clot off in that interim. And because majority of people have a competent circle of Willis, they were not left with a neurological deficit. I think that is true. In South Africa, they have a lot of experience in this. And a colleague of mine from Canada spent a year there doing trauma surgery, working with some surgeons there. And he was telling me that this is a daily occurrence, knife wound to the neck. Apparently the South Africans are very fond of stabbing people in the neck. So they just put the Foley catheter in and watch the patient and send them home if all is well. But you know, this case is rather difficult right from the beginning, because you have a patient who was arrested on the scene, and you don't know what time and who did the resuscitation, how effective the CPR was. So the multitude of problems that you are beginning the case with, and hence, but I like the way you did the surgery. I love the pictures. Thank you so much. Dice que le encanta la cirugía y le encanta la fotografía, y comentaba de un colega canadiense que pasó un año en Sudáfrica y que estas eran ocurrencias de todos los días, pero eran por lesiones por arma blanca al cuello, que era muy común en Sudáfrica. Perfecto. Personalmente yo creo que si el outcome hubiese sido distinto o no con la sonda Foley, depende mucho de la estabilidad hemodinámica que nosotros vayamos a lograr. Con la sonda Foley parando el sangrado ahí, claro, para el sangrado, pero nuestro outcome neurológico puede ser el mismo, y yo tengo quizá una incertidumbre si es que el Foley va a resultar o no, siendo que quizás quirúrgicamente yo sé que el sangrado va a parar porque ligué la arteria, y el outcome neurológico va a ser igual malo porque está tapada el flujo y el tiempo de paro. Son algunas de las reflexiones. Que nosotros también aprendemos con esto, que dentro de estos casos que son infrecuentes y son difíciles, la preparación de los residentes y del equipo de trauma para hacer las disecciones cadavéricas, encontrar estas arterias, quizá en otro setting, un paciente
en un cadáver donde uno tiene todo el recuento anatómico es fundamental para aprender anatomía de estas lesiones que son muy poco frecuentes y cuando nos llegan los pacientes poder tratar de abordar estas lesiones también con otra visión. Esas son las conclusiones que nosotros tenemos. Muchas gracias por su atención. Nos queremos despedir desde acá de Chile. Yo principalmente y el doctor Torino que lo dejo ahora con él. Bueno, si alguno tiene algunas palabras finales para, como comentario final, bueno, abierto los micrófonos y Esteban y Gabriel nos puedan ayudar en alguna traducción. May I speak ahead? Congratulations for the case. Very nice case. Very nice approach for the case, and it's very nice to meet old friends like Dr. Aurelio Rodriguez and Dr. Esteban Farini that's come in join in this meeting. Thank you for the presentation and share your experience with us.